Bien, en este ejercicio tenemos esta serie de datos, dos variables x, y, a través de las cuales nosotros vamos a establecer cuál es la relación que existe entre ellas. Vamos a utilizar un análisis de regresión lineal a través del método de mínimos cuadrados y vamos a identificar si efectivamente esa es una buena aproximación, una buena curva de ajuste para los datos que se presentan. Acá a la derecha tenemos las ecuaciones que vamos a utilizar y que nos van a permitir identificar cuáles son las distintas columnas que nosotros vamos a agregar en nuestra tabla. Por ejemplo, en la primera columna que vamos a agregar corresponde a ese término x, y sub i. Es decir, que aquí vamos a agregar una columna en donde vamos a multiplicar cada valor de x por el valor correspondiente de y. Vamos a encontrar también dentro de estas ecuaciones que vamos a tener que agregar otra columna en el que cada valor de x tiene que ser elevado al cuadrado. Un x y al cuadrado. Y finalmente, para el coeficiente de determinación, vamos a agregar una nueva columna que implica calcular todos los valores de y sub i elevados al cuadrado. Esas son las tres columnas que nosotros vamos a agregar siempre y cuando esto se trate de una regresión lineal. Este procedimiento que nosotros estamos o vamos a utilizar se refiere a minimizar las distancias de separación entre cada punto y la mejor curva de ajuste. Entonces eso es esa sumatoria de todas las distancias de separación entre cada punto y esa curva es lo que se conoce como el método de mínimos cuadrados. Entonces vamos a comenzar multiplicando cada valor de x por cada valor de y. Inicialmente sería 1 por 16, este es 16, luego 2 por 35 son 70, 3 por 45, 135, 4 por 64 es 256, 5 por 86, y así sucesivamente vamos a ir llenando estos valores, estas casillas. 9 por 134 es 1206, 1560, 11 por 164, 1804, 12 por 182, 2184. Al final vamos a hacer todas las sumatorias, pero por ahora las vamos a dejar planteadas. Luego los valores de x y elevado al cuadrado, es decir, todos los valores que corresponden a esta columna tienen que ser elevados al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado, que va a ser 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 16, 25, 36, 49, 64 y así sucesivamente. Con esto ya tendríamos todos los elementos para definir tanto la pendiente como el intercepto. Recordemos que cuando estamos hablando de una regresión lineal vamos a llegar a un modelo matemático y esa va a ser prácticamente nuestra respuesta, en donde nosotros vamos a expresar una ecuación de la forma y igual a mx más o menos b, en donde m es la pendiente o inclinación que tiene la línea recta y b es el punto en donde esa línea recta corta al eje vertical. Pero voy a agregar de una sola vez la tercera columna, que es y sub i elevado al cuadrado,
Es decir, cada valor de y tiene que ser elevado al cuadrado, es decir, 16 al cuadrado, que es 256, 35 al cuadrado, que es 1225, 45 al cuadrado, que es 2025, 64 al cuadrado, que es 4096, y así sucesivamente vamos a ir llenando cada una de estas casillas en donde los valores de y quedan elevados al cuadrado. 106 al cuadrado, que son 11.236, 124 al cuadrado, que son 15.376, 134 al cuadrado, que equivale a 17.956, 156 al cuadrado, 24.336, luego 26.896, que es 164 al cuadrado, y 182 al cuadrado, que es 33.124. Entonces vamos a hacer la sumatoria de todos estos valores. Vamos a comenzar entonces con la sumatoria de las x. Voy a colocar acá el símbolo de la sumatoria. La sumatoria de las x, que equivale a 78. La sumatoria de las y, que equivale a 1208. X, Y, 9971. X, Y al cuadrado, que son 650. Y el valor de y al cuadrado, que equivale a 153.138. Bien, de las ecuaciones nosotros podemos verificar que todos estos valores son los que vamos a sustituir en cada ecuación respectiva. Solo para tener los datos presentes voy a colocarlos acá. La sumatoria de los xy por y, sumatoria de los x al cuadrado, que es de 650, sumatoria de los, esto es xy, ese y al cuadrado, equivale a 153.138. Bien, con estos valores vamos a irnos a la ecuación primero de la pendiente. El número de datos que nosotros tenemos, aquí también me hace falta, no lo agregué, son 12. Por lo tanto vamos a multiplicar 12 por la sumatoria de los xy por y sub i. Esa sumatoria equivale a 9.971. Le vamos a restar. La ecuación dice que vamos a multiplicar ahora la sumatoria de los x sub i por la sumatoria de los y sub i. Es decir, 78 por 1208. Todo esto dividido entre el número de datos nuevamente por la sumatoria de los xy al cuadrado, que corresponde a 650. Es decir, esta columna. Y le vamos a restar, y aquí debemos tener cuidado porque cuando aparece este término entre paréntesis, lo que nos está diciendo es, vamos a tomar la sumatoria de los x, que vale 78, y todo eso lo vamos a elevar al cuadrado. Si realizamos esta operación, la pendiente resulta ser de 14.82. Ese valor es necesario porque lo vamos a utilizar en la siguiente ecuación para establecer cuánto vale el intercepto.
es decir, b. b es igual, nos dice la ecuación, a la sumatoria de los y sub i, que vale 1208. Le vamos a restar la pendiente que acabamos de encontrar, 14.82, y la vamos a multiplicar por la sumatoria de los x sub i, es decir, 78. Y todo esto va a quedar dividido entre el número total de datos, que son 12. Realizando esta operación, el intercepto resulta ser de 4.34. Es decir, el intercepto se encuentra arriba del punto cero. Con esto ya podemos establecer cuál es nuestro modelo matemático. Es decir, la relación que define a estas dos variables está dado por y igual a mx más b, pero m vale 14.82, sustituimos el valor correspondiente multiplicado por x y le sumamos, en este caso, dado que el valor del intercepto nos da positivo, sumamos 4.34. Y este es el modelo matemático que nos define la regresión lineal entre las variables x y y. Ahora tenemos que verificar si efectivamente esta curva es aceptable o no como la mejor curva de ajuste. Para eso vamos a verificar la bondad de ajuste, y la bondad de ajuste la encontramos a partir del coeficiente de determinación que tenemos acá, que es esta ecuación que estoy señalando con este asterisco, y se llama coeficiente de determinación de Pearson. Vamos a sustituir la primera parte, lo que está arriba, prácticamente es similar al numerador de lo que hemos colocado en la pendiente. Bueno, con respecto al coeficiente de determinación, nos define si la ecuación es válida mientras más cercano sea el valor a 1. Por lo tanto, aquí vamos a sustituir, dice, el número de datos. Bueno, yo lo he representado como R minúscula, pero puede representarse como R mayúscula al cuadrado. Entonces nos dice que vamos a tomar el número de datos, que es 12, lo vamos a multiplicar por la sumatoria de los xi por yi. Ese valor, decíamos, vale 9.971. Y le vamos a restar la sumatoria de los xi, que es 78, por la sumatoria de las y sub i, que es 1208. Ahora el resultado de todo esto lo vamos a elevar al cuadrado. Va a resultar un número un poco grande. Luego vamos a sustituir lo que aparece en este denominador, que son dos corchetes. Vamos a multiplicar primero el número de datos, 12, por la sumatoria de los x sub i elevados al cuadrado. Pero esa sumatoria de los xi elevados al cuadrado, lo tenemos por acá, equivale a 650. Este término de acá corresponde justamente a estos 650. Y le vamos a restar la sumatoria de los x, es decir, 78 elevado al cuadrado. Y este factor queda multiplicando a. Ahora dice, vamos a tomar el número de datos n, o sea, 12 nuevamente, por la sumatoria de los y sub i elevado al cuadrado, que corresponde al último valor que hemos agregado en nuestra tabla,
153.138. Y le vamos a restar la sumatoria de los y, que es 1208 elevado al cuadrado. Si realizamos la operación que está arriba, les decía, da un número bastante grande. $646.583.184. Esto dividido entre el producto de. El resultado de este primer corchete que tenemos acá, de las operaciones que aparecen en ese corchete, es de 1716 y queda multiplicado por el resultado de este segundo corchete, que es de 378.392. Ustedes pueden verificar estos resultados haciendo las operaciones en la calculadora y al final el R cuadrado es de 0.99578, lo que nos define un valor bastante próximo a 1. Es decir, que la curva que nosotros estamos definiendo con este modelo matemático es bastante bueno, porque se ajusta mucho a los datos que tenemos tabulados. Ahora bien, con esta ecuación nosotros podemos predecir cualquier otro valor. Por ejemplo, podríamos sustituir en lugar de x un valor que no se encuentre en nuestra tabla. Perfectamente podemos tomar un valor de 15, por ejemplo. Si x vale 15, podríamos verificar cuánto vale el valor de y. Es decir, ya con eso lo que estamos diciendo es, podemos hacer predicciones para otros valores que no necesariamente se encuentren en la tabla. Este es 4.34. Por lo tanto, si nosotros realizamos esa operación, resulta ser un valor de 226.64. Y así podemos ir probando nuevos valores. Esto es un valor que no se encuentra, repito, dentro de las tablas, que sin embargo yo tomé como un ejemplo para definir cuáles son las unidades en Y, 226.64. Ahora bien, nosotros podemos hacer todavía este análisis y verificar si lo que hemos calculado es correcto o no. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo podemos hacer a través de Excel. Me voy a pasar a una hoja en Excel y vamos a ver qué es lo que ocurre. Aquí tengo los mismos datos tabulados. Nosotros podemos trazar acá, Excel nos permite encontrar un diagrama de dispersión. Vamos a insertar, buscamos acá en este menú que dice gráficos, lo que se denomina gráfico de dispersión, dice acá XY o de burbujas. Nosotros lo que queremos únicamente es representar por ahora los puntos, nada más. Obviamente aquí tendríamos que sombrear los datos que vamos a incluir en este gráfico y tenemos lo siguiente. Sombreamos, elegimos el gráfico de dispersión que necesitamos. Repito, estamos en el menú de insertar y a su vez en el menú de dispersión, de gráficos, perdón, nos vamos a dispersión, le damos clic y nos da lo siguiente. Por ahora yo no le he puesto ningún título al gráfico, deberíamos colocarle también qué es lo que estamos representando.
Entonces acá tenemos los puntos. No es propiamente, si nosotros nos fijamos, no es propiamente una línea recta, pero se aproxima bastante. Para identificar si el modelo matemático que nosotros tenemos es correcto, vamos a colocarnos en uno de los puntos y le vamos a dar clic derecho y aparece este menú. Inicialmente aparece ahí el botón de eliminar, luego dice restablecer para hacer coincidir el estilo y nos vamos nosotros a el que dice agregar línea de tendencia, es decir, el penúltimo, la penúltima alternativa que nos da el menú. Le damos ahí clic izquierdo y le vamos a dar justamente por defecto aparece la opción de gráfico lineal o regresión lineal. Entonces no le vamos a cambiar en este caso. Nos vamos hacia abajo. Vamos a colocar acá. ¿Cuál es la... Al final del menú aparecen estos tres cuadros, estas tres opciones que nosotros podemos elegir. Vamos a tomar presentar, vamos a presionar, mejor dicho, presentar ecuación en el gráfico. Y además le vamos a colocar el último cuadrito, le vamos a dar clic para presentar el valor de R. Si nosotros nos fijamos acá, voy a hacer un poco más grande esto, el modelo matemático que define la relación entre estas dos variables es justamente este, 14.818 por x más 4.3485. El valor del coeficiente de determinación es de 0.9958. Comparándolo con los resultados que nosotros hemos obtenido, prácticamente es el mismo modelo, solo que nosotros por aproximaciones no hemos colocado todas las cifras decimales, pero sin embargo el valor de la pendiente es de 14.82, Excel nos dice que es de 14.818 y el intercepto es de 4.3485. Nosotros lo hemos dejado únicamente como 4.34. Si nos vamos al coeficiente de determinación, prácticamente es el mismo que nosotros hemos definido. El valor que nos dio por el cálculo es de 0.99578. Y si nos vamos al que nos da Excel es de 0.9958, con lo que nosotros verificamos que efectivamente el modelo lineal o la regresión lineal que hemos hecho está correcta. Excel nos puede ayudar entonces a definir si lo que nosotros estamos realizando es correcto o no. Por ahora vamos a quedarnos solamente con este modelo lineal y más adelante vamos a estudiar otros modelos, como por ejemplo el modelo potencial y el que se está aplicando ahora con toda esta pandemia, el modelo exponencial.